gloria al Señor. Toda la gloria es de Él. Sí, amén. Toda la gloria es de Él. Él es digno de ser adorado, glorificado. Él es digno de recibir su alabanza a través de la música, ¿verdad? Porque es una expresión de adoración al Señor. A través de ella le decimos lo que sentimos dentro de nosotros, podemos expresarlo. Así que es una bendición. Les saludo, hermano, en el nombre del Señor, a cada uno de los que están acá presentes y a los que puedan estar conectados en las redes sociales. Es una bendición estar una vez más. Pueden sentarse. Aleluya, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de congregarnos, de poder estar juntos, de poder escuchar la palabra del Señor y estar juntos en armonía. Eso dice la Escritura, que eso es bueno, que eso es delicioso y esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos acá juntos, ¿verdad? Adorando al Señor. Así que vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Esther, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer toda la historia porque en realidad no hay tiempo para leer la historia. No sé si a lo mejor hay alguien que no sepa la historia de Esther. Es un libro histórico que habla de la reina Esther de un tiempo. Es un libro corto de unas 4 páginas, pero no podemos leerlos todos hoy. Así que vamos a leer solamente algunos, aparte de un capítulo, unos versículos. Espero que podamos entenderlo. ¿Lo encontraron? Capítulo 8 del libro de Esther. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogando que le hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar la carta que autoriza la trama de Amán, hijo de Hamedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en toda la provincia del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí yo he dado a Esther casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os parezca, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey. Ponga atención, porque un edicto se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey, y en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió carta por medio del correo montado en caballos veloces del rey, y envió, procedente de los repasto real, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir, a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños, sus mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en toda la provincia del rey,
Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de dar por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestidos real, azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura. De la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo, y honraron, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aleluya. Gloria al Señor. Tremenda lectura. Cuando nosotros vemos, cuando uno es cristiano muchas veces lee, yo he leído muchas veces el libro de Esther. No sé cuántas veces usted lo habrá leído, lo habrá repasado y ha visto esta historia. Para los que no lo han leído nunca, ¿no es cierto? Esther era una muchacha común del reino en Susa, judía, ¿verdad? Era huérfana, la había criado Mardoqueo, primo de ella, pero obviamente un hombre más adulto que ella, la crió como hija, ¿no es cierto? Y entonces gobernaba el rey Asuero en ese imperio, estaba Asuero gobernando. Y en el momento que él gobernaba, en un día X, donde él hizo un banquete, mandó a buscar a su esposa, estoy resumiendo, mandó a buscar a su esposa, que era la reina Vasti, y Vasti no quiso presentarse delante del rey. No quiso ir delante del rey Asuero, se negó. Y eso fue una noticia tremenda porque conmocionó a todos los pueblos, porque ese día en el banquete que Asuero invita a su esposa a aparecer, estaba con todos los príncipes de las 127 provincias del imperio. Entonces él se sintió avergonzado, y todos los príncipes que estaban entonces en ese lugar dijeron: la reina Vasti no solamente ha ofendido al rey, sino nos ha menospreciado a todos nosotros que hoy estamos contigo en el banquete. Estoy resumiendo. Entonces dijeron: ¿qué haremos con la reina? Cuando uno comienza a leer dice: le van a cortar el cuello a la reina. Aquí se terminó. Pero no, se hizo un edicto, se decretó un edicto de acuerdo a todos los príncipes que estaban en ese lugar, ¿verdad? Y se dijo que que el rey escogiera nuevamente una reina, y que la reina Vasti nunca más fuera llamada a la presencia del rey. Es decir, se separó el rey, se divorció de la reina. Ya, no la mataron, pero ella se quedó en la casa con las mujeres, confinada, ¿no es cierto?, el resto de su vida ahí, porque ella tampoco podía ir y hacer de su vida nuevamente matrimonial. Ella se quedó confinada en ese lugar de las mujeres. Entonces se preparó, de acuerdo a los príncipes, un concurso de belleza. Y en ese concurso de belleza solamente podían ir señoritas vírgenes, ¿verdad?, y de buen parecer. En ese entonces apareció Esther. La llevó su primo Mardoqueo y le dijo: tú vas a ir allá y vas a estar con ese concurso, porque aquí era un edicto, nadie podía quedarse en casa, era también ilegal que los papás no mandaran a sus hijas, era un edicto real. Tenían que ir todas las hijas vírgenes, ¿verdad?, y de buen parecer, a presentarse a ese concurso. Resumiendo, después de muchos días, llegó el día donde ella se presentó delante del rey, y dice la Escritura que ella halló gracia ante los ojos del rey, y el rey la amó y la escogió como reina a Esther. ¿No es cierto? Hablando de esta reina Esther, estando ella en el palacio, cuando uno en su vida natural, en la suya, en la mía, como hijos del Señor, suceden muchas cosas diariamente, y nosotros podemos pensar en forma natural que todo lo que nos acontece es parte natural de la vida que vivimos. Pero cuando usted es hijo de Dios y Dios le ha llamado a usted con propósito, nada de lo que sucede en su vida es casual.
Todo tiene un propósito. ¿Cuál es el punto? Que usted sea un hombre de Dios, que esté buscando al Señor, una mujer de Dios, que esté atenta a los designios de Dios, al tiempo de Dios, para que usted sepa cuál es el propósito. Porque para que usted lo pueda entender, tiene que estar, ¿verdad?, alineado en el Espíritu del Señor. Porque si no, usted va a vivir una vida tan común como cualquier otra persona que jamás ha conocido al Señor. Y usted todo lo que viva lo va a encontrar natural. Usted se enfermó, es porque no sé qué, usted está pasando un proceso difícil, usted cree que es porque usted o su señor o su esposo, los hijos, o fulano, la vecina me tienen mala, no sé. Y usted empieza a pensar en forma natural. No empieza a ver el propósito de la dificultad o de lo que usted está viviendo. No ve nada, ve todo en forma natural. Y tal vez en un momento la reina Esther, cuando fue escogida reina, se sintió halagada porque, bueno, era la reina, ¿no? No era poca cosa ser la reina. Y aunque nosotros podamos pensar en forma natural creyendo que, bueno, pero no estaba enamorada, eso viene después, mijito. Cuando uno se pone y se alinea en el propósito de Dios, uno obedece solamente. ¿Me entiende? Obedece. Porque eso dice la Escritura, mejor es la obediencia que el sacrificio. ¿Ah? Entonces, cuando usted obedece, la bendición y la añadidura vienen después, no antes, después. Entonces la reina recibió todo lo que, de acuerdo a las leyes, decía, era la reina. Así que estaba feliz, ella estaba contenta, tenía sirviente, tenía de todo. Llegó un día en donde su primo Mardoqueo, el padre que la había criado, le dicen los hombres que la cuidaban, ¿cómo se llaman estos? Los eunucos que las cuidaban a ella, las mujeres reinas que estaban a su servicio. Mardoqueo está vestido de cilicio fuera del patio del rey, anda por ahí, está vestido de cilicio, está haciendo ayuno, está quebrantado. Ella va y le dice, pregúntele por qué está haciendo eso, porque él no puede venir al palacio y entrar en esa forma. Así que él le hace ver y le dice, le manda el mensaje y le dice, por tal razón yo estoy en duelo en cilicio, porque un tal Amán ha decretado que los judíos mueran y sean exterminados de todo el reino. Estamos hablando de 127 provincias del imperio, que sean exterminados, porque el tal Amán odiaba y aborrecía a los judíos. Así que él buscó la forma de que el rey le diera la autorización y le pasara el anillo real para mandar ese edicto, que una vez enviado es ley y no se puede retractar. ¿Ya? Entonces, por eso, en este capítulo 8 que nosotros estamos leyendo, vemos ya que todo eso había acontecido y la reina Esther, con mucha sabiduría de parte de Dios, después que ve a Mardoqueo, ella entra en ayuno y Dios le da a ella la sabiduría para que vaya y se presente delante del rey y ruegue por la vida de su pueblo. Y con mucho temor humanamente, ella le dice a su primo Mardoqueo, ¿cómo voy a hacer eso si tú sabes que la ley dice que si yo voy a presentarme delante del rey, debo morir? Si el rey no me llama, no puedo presentarse. Y hace 30 días, él no me ha llamado. Difícil situación. Entonces Mardoqueo le vuelve con el mensajero. ¿Quién sabe si para esto viniste aquí? Que ahora eres reina, no era casualidad que seas reina. Para este día Dios te tenía ahí, así que si tienes que morir, que muera. Si esa era mi asignación, no era otra. Pero ella no lo había visto hasta que ese día se le declaró. Para esto es que fui reina. Es decir, no fue casual el concurso de belleza. Es decir, no fue casual que Basti se negara a presentarse. Nada era casual. Todo Dios lo había ido, ¿no es cierto?, poniendo cada pieza en su lugar. Porque Dios ya sabía la intención de este Amán, que lo que quería era destruir a su pueblo. Y a pesar de que su pueblo era un pueblo rebelde, que estaba en cautiverio, que se había portado mal, que era desobediente, que se contaminaba con las costumbres paganas, pues Dios le amaba y lo que quería era preservar su vida. ¿Usted no se siente identificado con eso? ¿Usted no siente que el amor de Dios hacia su vida es tan inmenso como el amor que le tenía a Israel entonces? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no ve nuestro mal.
Dios no ve lo malo y lo perverso que somos muchas veces, porque lo que Él quiere en nosotros es salvarnos, es que usted pueda arrepentirse de su pecado y pueda volverse de su mal, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios siempre tiene cuidado de usted. Por eso que cuando usted anda en malos pasos, Dios se preocupa de traerle un mensaje de un lado, de juntarlo con alguien que usted pensaba que nunca le iban a hablar de Dios, pero Dios siempre está llevándole una palabra para que usted se vuelva de su mal camino. Siempre está poniendo las personas apropiadas para que usted no diga, es decir, Dios no me ama, nunca nadie me dijo nada. Dios nos ama tal y como somos. Dios no nos ama porque somos lindos, nos ama porque nos ama. Nos ama porque nos ama, hermano, entienda. Dios le ama y no hay cosa más extraordinaria que el amor de Dios para nosotros. En que siendo nosotros pecadores, sin tener algo bueno en nosotros, para presentarlo, para darlo como dávida, Dios nos amó igual. Pero Dios lo que quiere es que usted se vuelva de su mal. Dios quiere que usted se mire en el espejo de la palabra y diga, esto no debo seguir haciéndolo, y se retracte y busque la forma de caminar en el propósito de Dios en su vida. No sé si estoy dándome a entender. Me estoy dando a entender porque la palabra de Dios es clara, hermano. ¿Me entiende? La escritura no es solamente historia, no es solo poesía, no es solo profecías. Hermano, la historia en cada página de la Biblia, usted puede ver reflejado el propósito de salvación para el hombre. Cuando usted ve esto, ¿acaso a usted no le parece conocida esta historia? ¿A usted no le parece que se asemeja a otra historia que la Biblia también relata? ¿No se siente identificado usted también? Sí, Señor, tal vez para esto yo estoy aquí. Lo que tú pretendes con mi vida, es decir, todo lo que estoy viviendo, no es que lo estoy viviendo simplemente por casualidad, Señor, porque tu propósito final era que yo fuera salvo, que a pesar del proceso que vivo, que pueda ser doloroso, lo único que Dios quiere es que después de ese proceso usted se quebrante delante de Él y pida perdón y usted se alinee a su propósito. Dios no espera que usted sea bueno porque usted jamás podrá serlo. Yo jamás podré serlo. Yo nunca podré ser bueno. Usted nunca podrá ser bueno. Porque el pecado mora en nosotros. La única forma que nosotros mantengamos el pecado sujeto es estando en comunión con Dios. No hay otra forma. Y aún así el pecado siempre querrá manifestarse en su carne. Por eso es necesario estar alineado en el Espíritu con Dios. Por eso es importante aprender, porque cuando usted está en comunión con Dios, usted puede oír y discernir el propósito y la voz de Dios en su vida. Porque si no todo usted lo verá casual. Porque si no todo usted verá que fue un accidente. Siempre lo verá así. Porque lo ve en forma natural. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, andamos y vivimos por fe, no por vista. Pero para que eso sea una realidad en usted, usted tiene que vivir una vida de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que usted quiere, no lo que usted desea. En este relato donde hablamos de esta reina, que se sentía feliz de ser tan halagada, que tenía una huérfana, imagínense una huérfana reina. Qué honra, ¿no? De huérfana reina y la predilecta. Entonces, imagínense el corazón de ella como estaba conmocionado hasta que se le abrieron los ojos. Y dijo, wow, no era mi belleza, no era mi encanto, era el propósito. Era el propósito de Dios que simplemente estaba usando mi vida para que yo pueda, ¿no es cierto? Para que yo pueda ir delante del rey y pedirle clemencia por mi pueblo. Mardoqueo le dijo, no crea que tú estarás segura en el palacio, porque al final igual le quiso decir, se van a enterar que tú eres judía.
Igual se van a enterar, por más que sea la reina, igual terminará el rey sabiendo que tú eras judía. Así que o mueres ahora o mueres después. O te arriesgas a ir a la presencia del rey. ¿Verdad? ¿Y qué hizo ella? Entró 3 días de ayuno y con todas sus concubinas entró en ayuno, con todas sus sirvientas y empezó a orar al Señor y a pedirle que le diera gracia para cuando entrara en la presencia del rey. Es tan maravilloso ver esta lectura, hermano, cuando uno ve la gracia de Dios a favor de un pueblo. ¿Qué dice acá? Este Amán había hecho un decreto real porque él era el segundo del rey. Él era el predilecto del rey, el príncipe favorito, el amigo, el íntimo del rey. Así que el rey lo honró dándole su anillo real para que él hiciera lo que bien le pareciera con aquel pueblo que le dijo que era rebelde, que no quería obedecer las leyes, mintiendo porque no era así. Entonces cuando este Amán hace un edicto y da una fecha para que todo... Este era así el edicto, dijo, en toda la provincia de Egipto hasta Etiopía, que mataran a todos los judíos, que toda la gente matara a los judíos, llegando un día, había un día exacto donde él tenía que hacerlo. Le dijo, maten a todos los judíos y quédense con todos sus bienes y sus posiciones, despójenlo de todo. La maldad de esta manera tan grande, tan profunda, dijo, no dejen niños, no dejen nadie, a todos mátenlo y quítenle todos sus bienes. Así que imagínense esa tentación hacia los vecinos. Si algún judío tenía una hacienda, tenía grandes tierras, tenía animales, tenía hijos, imagínense la tentación que los pusieron cuando decir tal día yo lo puedo ir y matar y quedarme con todos los bienes de ella. Irresistible, hablo en el mundo natural, tal propuesta. Había que matar a los judíos. O lo mata el vecino de al lado, el del frente, pero tenían que matarlo. Así que el que mataba primero se quedaba con las posiciones. Entonces, ese decreto, el que Esther estaba llorando y suplicándole al rey que por favor lo aboliera. Y el rey, ¿qué le dice? No puede ser abolido un decreto que está sellado con el anillo real. Pero Dios en su misericordia le da gracia y le dice, porque Esther le confiesa al rey que ese Mardoqueo era su tío y que ella era del linaje judío. Entonces él le da el anillo y le dice, toma, tú ve y ve lo que haces. Tú haces un decreto, ve cómo lo haces. Porque yo no puedo abolir el decreto que ya mandé. Es decir, los judíos tienen que morir. ¿Y ella qué hace con su padrastro? Hacen un decreto distinto diciendo que los judíos podían defender su vida y su familia en el lugar donde ellos se encontraran. Era lo único que ella podía hacer, decirle a los judíos ese día, defiéndanse, no permitan morir como cordero, defiéndanse. Hoy tienen un decreto real y pueden defender su vida, sus hijos, sus mujeres y sus bienes. Pueden defenderse. Ese fue el decreto que le dio. Por eso Amán después Mardoqueo sale en los caballos veloces y como el pueblo vio que Dios estaba respaldando a este Mardoqueo y a la reina, entró el temor de Dios en la gente y dijo, Dios está con este hombre. Así que todos empezaron a apoyarlo y fueron con los súbditos del rey a todas las, hermanos, 127 provincias. Estamos hablando de ese imperio gigantesco desde Egipto hasta la India, Etiopía, todos esos pueblos tenían que llegar con ese edicto, los correos. No eran WhatsApp, no eran email, eran caballos veloces. Y sabe cómo mi corazón se mueve cuando leo y cuando Mardoqueo montado en un caballo real, con traje real o con lino y con corona de oro, sale velozmente delante de todos aquellos repartiendo el edicto. Porque la Biblia habla de otro rey que viene montado también en caballo y con corona de oro. Porque en toda la Escritura Dios nos está mostrando el plan que Dios tenía para salvar el hombre. Porque en todo, desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos mostraba que el único propósito que tenía Dios en la tierra era salvar al hombre.
sin importar cómo, lo iba a salvar. Y a través de este edicto y a través de la gracia y la sabiduría de esta mujer y de este hombre que se arriesgaron a morir para salvar a su pueblo, pudieron, hermano, tener esa visión de decir, no vamos a morir como cordero, vamos a defender nuestras vidas, vamos a defenderlo. Cuando Cristo, hermano, muere en la cruz, cuando Dios se provee, cuando Dios el Padre se provee también de su Hijo para presentarlo como cordero, se provee para presentar un sacrificio para poder salvar al hombre, porque eso es lo que Dios hizo también. Dios el Padre se proveyó de un sacrificio, tomó a su único Hijo y lo envió para que el hombre ya no muriera. Porque el hombre, dice la Biblia de un principio, está condenado a la muerte eterna por causa del pecado. Porque todo aquel que peca ha de morir. Y es un decreto establecido por el Eterno. Es decir, usted y yo estábamos perdidos, condenados, sin posibilidad que se revocara esa sentencia. No había posibilidad, porque en el Antiguo Testamento, con toda la liturgia, con todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, no podían ser salvos. Solo era para estar en comunión con Dios, pero no para salvación. Porque el pecado seguía siendo imposible de derrotar. Pero Dios se había provisto de un plan. Dios se había provisto de un plan. Dios dijo, no los dejaré morir como corderos, no los voy a dejar que mueran sin la oportunidad. Y cuando Cristo viene, hermano, y va a la cruz y muere y resucita, Él nos dio el derecho de defender nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice, cuida que nadie te arrebate tu corona. Cuida ahora, usted, hermano, no está condenado. Usted tiene un edicto superior al que tuvo la reina Esther con su padre. Usted tiene el decreto de Cristo que dice la Biblia que Él tomó el decreto que pesaba en contra de nosotros. Que Él lo tomó y lo anuló. Porque Él era el único que tenía el poder para hacerlo. Colosenses 2, 14 y 17 dice, y a vosotros que estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende lo que la palabra de Dios dice? Ese Amán, cuando creyó que tenía el poder en su mano, tenía el anillo real, tenía el favor del rey en ese momento, hizo una horca y dijo, en esa horca voy a matar a este judío. En esa misma horca el rey lo mandó a matar a él. Y lo exhibió públicamente. Y por eso que el temor de Dios, dice la Biblia, y el temor de Mardoqueo cayó sobre las ciudades. Porque vieron, conocían la maldad de este Amán, cómo odiaba a los judíos. Y vieron cómo Dios honró a Mardoqueo y mataron a ese mismo hombre en la horca que había preparado para él. Eso hizo Cristo a favor de nosotros. La muerte que estaba decretada para usted y para mí eternamente, Jesús la tomó el decreto real que estaba establecido desde el principio del hombre, del principio del mundo, y lo clavó, hermano, en la cruz. Lo clavó para que usted y yo fuéramos libres, lo clavó para que usted ahora no muera, para que usted defienda a sus hijos, sus nietos y su cuarta generación, para que usted le establezca en ellos la palabra, para que sus hijos no se pierdan. Usted hoy tiene el poder para salvar su familia. Usted tiene el poder para que su generación no perezca. Entienda que esto no es casualidad, que nada en la palabra es casualidad, que todo tiene un propósito, y el propósito de Dios es salvar las generaciones. No solo salvarla a usted, hermano, porque nosotros veníamos destruidos, veníamos con malas costumbres, veníamos de una iniquidad terrible y hemos luchado, hemos peleado por permanecer, pero sus hijos que nacieron en Cristo no tienen ese problema. Ellos no tienen que tener ese problema. Para ellos debiera ser mucho más fácil
hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito del Padre. Pero eso depende de nosotros. Que los impulsemos, que les enseñemos. Recuerde que la Escritura dice que los hijos son como flecha en manos de valiente. Es su responsabilidad lanzarlos para que ellos den en el blanco. No es la de Dios. A usted Dios ya le dio todo lo que usted necesitaba. El decreto está anulado por un decreto superior, por la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí el Señor nos dio libertad para que podamos vencer el pecado en nuestras vidas. Así que gócese en eso. Gócese que cuando el diablo esperaba que usted estuviera destruido en su dolor, Dios lo trajo a Cristo y fue levantado. Y conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Porque para eso te trajo el Señor. Para poder hacer un hombre de ti diferente, una mujer distinta, un matrimonio diferente. Para que la bendición de Dios no solo esté en ti, esté en tus hijos y en todas tus generaciones. Va a depender de ti, hermano, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que tú y yo no podíamos hacer. Lo que tú y yo no podíamos hacer. Aleluya. Así que tome esta palabra, tome y hágase responsable, porque es nuestra responsabilidad. Ya no es el decreto de muerte que pesa sobre nosotros. Aleluya. Cuando acontecieron todos estos sucesos, hermano, estaban en un mes específico que era el mes de Adar. Cuando le dice, en este mes de Adar, cuando este hombre manda esas cartas para destruir a Israel, después pasa el tiempo, en el mismo mes de Adar que él pretendía darle muerte a todos los judíos, Dios le da liberación. Liberación. Y desde ese día, es decir, el juicio que pesaba contra Israel vino a ser su victoria. El día de su maldición vino a ser el día de su victoria. Por eso dice la Biblia que ese día y ese mes, después de haber recibido esa carta y después de haber tenido el derecho de defenderse, los judíos hicieron fiesta, se alegraron, dieron gracias a Dios y establecieron por todas sus generaciones que ese mes de Adar sería mes de liberación y de fiesta. Mes de liberación y de fiesta. Dice, ¿para qué? Para recordar el suceso que habían vivido, para recordar que esa acta que pesaba para juicio vino a ser su victoria, vino a ser su honra, vino Dios a dignificarlos ese día. Y así como el pueblo de Israel tuvo la ordenanza de hacer fiesta, de hacer júbilo, desde ese mes en adelante hasta hoy todavía Israel celebra el mes de Adar. Hasta este día los judíos celebran el mes de Adar. Jesús, estando Jesús dice ahí, estando en la Santa Cena, cuando en Lucas 22, 18 dice Jesús, levantando el pan y levantando el vino, antes de ir a la muerte le dice, hacer esto, ¿por qué? En memoria de mí. ¿Sabe por qué el Señor, como en el principio Israel, siempre en cada acontecimiento que ellos tenían, levantaban un altar o hacían una fiesta? Porque Dios conoce que nosotros, los seres humanos, tenemos memoria de corto plazo. Tenemos memoria de corto plazo. Dios te hace un milagro en tu vida y tienes júbilo un día, 2 días, una semana, un mes, un año. Después te olvidaste. Después lo olvidaste. El sistema te envuelve. El sistema te atrapa y te olvidas de lo que Dios había hecho y de las promesas que tú habías hecho. Por eso que estaba establecido cada suceso, cada acontecimiento que había, ellos ponían una señal para no olvidar. Por eso Jesús le dijo, ¿para qué no se olvide? Hagan esto siempre en memoria de mí. ¿Qué le está diciendo? Recuerden que yo vine para darles libertad. Recuerden que yo vine para anular el decreto que pesaba en contra de ustedes.
Por eso que cada vez que se hace una Santa Cena tiene ese propósito, que cada vez que usted toma ese vino simbólico, una gota de dedal, un pedazo de pan, no es el pan, no es el vino, es lo que simboliza. Es para que usted se recuerde que estando usted perdido, Cristo vino a morir para darle vida. Cristo vino para darnos vida, hermano, para darnos vida. Y nosotros tenemos problemas de memoria. Olvidamos, no gozamos con el Señor cuando viene la salvación a nuestras vidas, pero un par de meses, un par de años, ya lo hemos olvidado, se ha diluido con el afán, con la ansiedad por alcanzar, ¿verdad?, propósitos terrenales, que no estoy condenando y estoy diciendo que son malos, pero si no están en el propósito de Dios y para Dios, hermano, solamente nos separan del Señor y de su palabra. Solamente terminamos, ¿no es cierto?, como cualquier persona religiosa, olvidándonos cuál era el fin de estar en este lugar. Por eso cada vez que usted haga la Santa Cena, hermano, obligue a su corazón a decirle, no siento nada, pero quiero sentirlo. Me he olvidado, pero quiero recordarlo. Señor, quiero sentir de nuevo esa comunión contigo. Quiero recordarme que yo era un pecador perdido, condenado al infierno, pero tú me diste vida. Tú me diste vida y hagamos júbilo, hermano. Por eso cuando las reuniones comienzan y adoramos y cantamos, debemos hacerlo con pasión, con ganas, dando gracia a través de la alabanza. Porque debe estar de fiesta. Porque debemos hacer fiesta. Porque eso es llegar acá cada día, es hacer fiesta en el Espíritu. Es dar gracia por lo que hemos tenido y por lo que no tenemos. Gracias siempre. ¿Estoy dándome a entender? ¿Está comprendiendo lo que Dios quiere decirle hoy? Hermano, si al final, cuando usted lee el libro de Esther, si hay una cosa que me llamó la atención, que en estos tiempos, hablando como iglesia, es tan importante en la familia, que los hombres de casa se hagan responsables en su familia, porque esta sociedad que estamos viviendo es a causa del descuido, ¿verdad? Porque el diseño de Dios es el diseño de Dios. Y cuando usted cambia el diseño de Dios, los resultados no son los mismos. Y Dios puso una familia y en esa familia puso un hombre para estar a cargo de esa familia. ¿Sabe uno de los decretos que hicieron después que la reina Vasti se rebeló y no quiso presentarse ante el rey? Se preocuparon todos los príncipes. Usted podría pensar, van a hacer un decreto para matar a la Esther o a Vasti, para crucificarla, para hacerle algo vergonzoso, para que nadie, ¿no es cierto? No fue así. Se preocuparon de una forma tal, dice, pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa y que se publique esto en la lengua de su pueblo. Eso fue después que Vasti se rebeló. No dijeron a Vasti, mátenla, desollenla. No, dijeron que todos los príncipes dijeron, no, esto está mal. Aquí el problema no fue Vasti. Aquí el problema parece que pasa no por Vasti. Así que vamos a hacer un decreto, y le pareció al rey, dijo, sí, hagamos un decreto en toda provincia, un decreto que diga que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Afirme su autoridad en su casa. ¿No le parece cuidado eso? Porque el diseño de Dios es que el hombre es la cabeza del hogar. No digo el abuso del hogar, el cabeza del hogar. Cuando él descuida su relación con Dios, cuando él ya no es el hombre que Dios había diseñado, bueno, la familia queda a merced de cualquier cosa. Y usted puede decir, bueno, ¿y la esposa por qué? Bueno, la mujer de Dios debe buscar al Señor, pero la autoridad principal es el hombre. Y eso está establecido por Dios, no por mí ni por el pastor. Eso está establecido por Dios, y cuando usted no respeta el diseño, algo pasa. ¿Algo pasa o no? Algo pasa con su esposa, algo pasa con sus hijos, algo pasa en casa. Las cosas no están funcionando en el orden correcto. Porque el hombre de Dios no está cumpliendo su diseño. Le es más fácil dejar que las cosas pasen. Así no se hace problema.
Y eso no solamente fue en el libro de Esther, porque después Pedro y después Pablo, ambos también ratifican que el hombre es cabeza de la casa y que la mujer le debe respeto. Pero sigue el mismo orden, el hombre es cabeza de la casa y Dios cabeza del hombre, o Jesucristo cabeza del hombre. Mientras usted respete ese diseño, hermano, las cosas van a funcionar correctamente. Pero cuando ese diseño se distorsiona en la casa, entonces no espere que los resultados sean lo que la Escritura nos enseña. Entonces, pongamos cuidado nosotros, cómo estamos haciendo las cosas. Tenemos nuestras manos, ya no hay, entienda, no hay un decreto de muerte en contra suya. Hay un decreto de vida. Hay un decreto de vida y no solo para usted, para su familia. Entonces, si algo no está avanzando como usted esperaba, examínese usted. Examínese usted con su esposa, conversen, compartan, cambien, confróntense, vean, solucionen, busquen a Dios, lloren, giman, destruya su orgullo, su soberbia, su ego. Y humíllese delante del Señor, porque primero todo comienza por la humillación. Porque hasta Jesús se humilló, dice la Biblia, y hasta lo sumo. Se humilló para poder ser exaltado. Y fue obediente al Padre y siguió todos los pasos que el Padre le dio para poder alcanzar la victoria para el hombre. Primero hay que humillarse delante del Señor. Hay que buscar al Señor y preguntarle: Dios, ¿en qué te he fallado? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Busque ayuda, pero haga algo. Porque si no, hermano, no solo es usted, son sus hijos. Usted cree que el diablo está muy preocupado de usted. No, el diablo está preocupado de sus 2 hijos, de sus 3 hijos, de sus 4 hijos. Él está preocupado de sus hijos, porque esta generación está perdida más que nunca. Esta generación está perdida. Y si no se levanta una generación radical, llena del poder de Dios, hermano, esta generación se pierde. Pero Dios, que es fiel, no permitirá, porque así tuvo una Esther, así tendrá una nueva generación que se levante para poder ir a rescatar esa generación perdida. Y usted diga: que sea mi hijo, que sea mi hija, porque ese es su deber, esa es su obligación. Usted debiera estar diciendo: que mi hijo sea, que mi hija vaya. Señor, usa a mis hijos para que esta generación conozca tu poder, que sean radicales, que sean hombres de fe, mujeres de fe, que no se dejen arrastrar por el sistema babilónico que los lleva, ¿no es cierto?, a la corrupción. Dice la Biblia que Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Decidió, hermano, decidió, porque para hacer algo se decide. Ser radical, decidió no contaminarse, y era un adolescente de 16 años. Decidió no contaminarse. Entonces quiere decir que acá hay muchos que pueden decidir no seguir las tendencias. Aquí hay muchos que pueden decir: no, yo seré radical, Señor, yo seré uno de los que tú usarás para traer a miles de jóvenes a los pies de Cristo. Ese debiera ser el empoderamiento que cada papá y cada mamá le den a sus hijos. No solamente que sea médico, abogado, ingeniero, sino que le digan: sé ingeniero para que tenga alcance para llevar a muchos a Cristo. Sea abogado para que puedas entrar a muchos lugares donde yo nunca he podido ir. ¿Me entiende? ¿Está entendiendo, verdad? Eso es lo que debemos hacer. No, esfuérzate, sé médico, tienes, tú puedes. Porque eso necesitamos en esta generación: hombres profesionales, radicales, santos, para que honren el nombre del Señor, para que glorifiquen a Dios en sus vidas. Aleluya. Así que esta noche váyase a su casa pensando en esto, pensando que no es casualidad que usted está aquí esta noche, pensando que usted no está por accidente acá, que usted no vino porque tenía un problema, usted vino porque Dios le trajo, porque quiere cambiar su historia, porque quiere cambiar la vida de su familia. Por eso está acá usted esta noche, por eso Dios le trajo. Y que usted es responsable de sus generaciones, que usted es responsable de lo que serán sus hijos y sus nietos. Amén, porque usted tendrá nietos, tendrá hijos, tendrá nietos, tendrá yernos, tendrá nueras. Aleluya. Así que, y debemos estar preparando a nuestra familia para que puedan lograr
logrado, diga, Señor, que mis hijos lo alcancen. Todo lo que no he hecho, Señor, ayúdame para que mis hijos lo hagan. Lo que no he visto en mí, Señor, que en ellos sea el doble. Siempre usted piensa en grande, porque los justos, dice la Biblia, dejan herencia a sus hijos. Porque los justos dejan herencia, no dejan plata, porque la plata se acaba, se gasta. Le dejan herencia. Y herencia no solamente es riqueza, no es casa y herencia. La herencia es mucho más, son valores, son principios, son palabra de Dios. Son profesionales que enfrentan la vida. Eso es herencia. Porque si usted puede dejarle bien, es mejor todavía. Pero si no puede, la mayor herencia será lo que usted haga con ellos, lo que la palabra de Dios dice. Instruye al niño en su camino, para que cuando aún sea viejo no se aparte. ¿De qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Esa debiera ser nuestra herencia para nuestros hijos. Que no tengamos que todo el tiempo que nuestros hijos son adolescentes van y el mundo los atrapa y este sistema los envuelve en droga, en orgía, en sexo, en todo lo que le ofrece, y terminan perdidos afuera. Y nosotros simplemente con la esperanza, llorando y gimiendo que algún día el Señor les salve. Y Dios en su palabra sí les puede salvar. Después de 30, 40 años, después que ya carretearon todo lo que quisieron, después que ya están gastados, cansados. ¿Me entiendes? Siempre tenemos esperanza. Pero Dios no espera eso. Dios no quiere que nuestros hijos vuelvan cuando sean viejos, destruidos, deteriorados por el mal, por las malas decisiones. Dios los quiere usar ahora. Ahora, cuando tienen toda la energía, toda la potencial en su vida. Hoy Dios necesita sus vidas. Siempre tenemos esperanza. El Señor salvará a todos. Pero no es lo mismo tener un auto 0 kilómetros que uno del año 20. El uso es distinto. Sacarle todo el potencial que tienen. El Señor le bendiga, hermano. Espero que esta noche la palabra del Señor haya algún poquito quede en su vida y pueda entender lo que Dios quiere hacer con usted. Si le cuesta, dígale, Señor, me cuesta. Si Él le conoce, ¿usted cree que Él no le sabe? Él lo conoce, le cuesta, pero Él quiere que usted le diga, me cuesta, me es difícil, pero quiero. Señor, me cuesta, pero quiero. Porque es cosa de decisión, ¿entendió? Decisión. Decido no contaminarme con la comida del rey. Lo decido. Y cuando usted lo decide, trabaja en ese principio, en ese compromiso. Póngase de pie. Acuérdese que dice Colosenses. Porque Él anuló el acta de los decretos que pesaba en contra de nosotros. Él anuló el acta de decreto que decía que estábamos perdidos y que estábamos condenados y que no teníamos ninguna opción de ir y estar con Dios. Que íbamos a vivir apartados de Dios en condenación eterna. Pero Dios tenía un plan y podemos verlo hoy. Así que gracias al Señor por eso. Vamos a orar. Póngase de pie. Aleluya. Pueden ya apagar los celulares, los niños, y vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos y comenzamos a orar. Ore al Señor usted. Dé gracias al Señor. Pida por sus hijos, hermano. Aprenda a pedir por sus hijos, a decirle, Señor, mis hijos te pertenecen. Aleluya. Son como saetas en manos de valiente. Enfóquese, véalos, usted véalos con propósito, sueñe con ellos, sueñe que Dios lo usa, véalos con miles de jóvenes predicándole la palabra, véalos como hombres de influencia, como mujeres de influencia, con tendencia que van a seguirlo a ellos, que no ellos sigan a otros inmorales, homosexuales o pervertidos que ven en las redes sociales, sino que su referencia sea usted, que sea Cristo. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú en nuestra vida pones una esperanza todos los días, Señor. Y hablas a nuestras vidas, porque podemos ver, Señor, la Escritura, Señor. Aleluya, ahí podemos ver ese amor inmenso que tú tienes hacia la humanidad. Como, Señor, aleluya, ejecutaste un plan perfecto de salvación, Señor,
pecado. Aleluya, papito lindo. Y Él venciendo en la cruz, Señor, anuló esa acta de los decretos que pesaba en contra de mis hijos, que pesaba en contra mía, en contra de mis generaciones, Señor. Y avergonzó a los principados y avergonzó a las tinieblas, aleluya, mostrando su victoria, Señor, en la cruz, resucitando al tercer día, Señor, y ascendiendo, aleluya, estando a la diestra del Padre, intercediendo siempre por aquellos que se acercan a Él. Aleluya, Padre, esta noche nos acercamos a Ti una vez más para darte gracias por nuestra familia, para darte gracias por mis hermanos esta noche, por cada niño que esta noche está aquí, aleluya, por cada adolescente, por cada familia, por cada padre, Señor, y madre que ha creído que Tú eres poderoso para transformar sus generaciones. Y que el diablo, Señor, no tendrá autoridad sobre su casa. Aleluya, que podamos decir: yo en mi casa te servimos, Señor. Te servimos, mis hijos son santos y nacieron para Ti. Nacieron para este reino, para extender, Señor, para estar por cabeza y no cola. Señor, para estar por cabeza y no cola. Y resistimos toda obra del diablo y de la carne. Y declaramos, Señor, que nuestros hijos Te pertenecen. Padre, que nuestros niños son Tuyos y que Tú harás con ellos lo que habías determinado. Señor, danos sabiduría, danos gracia, como le diste, Señor, a Mardoqueo, como le diste a Esther. Señor, que Tu gracia esté sobre nosotros para llevar Tu palabra y para ministrar la vida de nuestros hijos, Señor. Mostrarles, Señor, la grandeza de Tu gloria. Que no se sientan avergonzados, que no se sientan, Señor, cohibidos. Señor, enséñanos a hablarles a ellos como el decreto, Señor, decía en su lengua, en su lenguaje, Señor, aleluya. Que podamos entender, que podamos comunicarlo, Señor, de tal forma que ellos nos comprendan. Que no hablemos en nuestro propio idioma, Señor, sino que nos preocupemos, Señor, de comunicar en claridad, Señor, lo que Tú quieres decirles a ellos. Que no olvidemos, Señor, de nuestro, Señor, protocolo, de nuestra mentalidad, y podamos, Señor, llevar Tu palabra en el propio, Señor, lenguaje, Señor, que ellos entiendan de acuerdo a los tiempos que Tú has establecido, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, que seamos claros, Señor, que seamos entendibles, papá. Te glorifico esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por la vida eterna, gracias por Cristo, gracias por la redención, gracias por un nuevo día. Gracias porque este día, Señor, Tú has extendido una vez más como el Rey, Señor, sobre Esther. Hoy día, un día más, Tú has extendido sobre nosotros Tu gracia, Tu favor, Tu misericordia. En el nombre de Jesús Te honramos. Muchas gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Dígale: Señor, gracias. Te honramos, Te glorificamos, Te exaltamos. Aleluya. Te damos gracias por lo que Tú haces, Señor, por nuestros hijos. Aleluya. Que a veces parecen tan impertinentes, que a veces nos estorban de una manera tremenda cuando queremos escuchar.